La comunidad científica utiliza el arbitraje para asegurar la calidad y la validez de lo escrito en un artículo. De esta manera, los lectores tendrán confianza en lo publicado, desde las ideas iniciales, metodología de trabajo, soporte bibliográfico, actualización y conclusiones. El arbitraje representa la etapa en la que el artículo es sometido a la evaluación y escrutinio de expertos, que se traduce en un veredicto que, en líneas generales, considera la veracidad de las afirmaciones, la relevancia de la investigación y el estilo en la presentación del discurso dentro del texto. Arbitrar significa pasar por un proceso de evaluación en la presencia de varios actores acreditados. Pérez, en 2019, manifestó que con respecto al arbitraje, las obras científicas marcan diferencias con otras, como por ejemplo las literarias y las artísticas, porque reciben críticas después que han sido finiquitadas, mientras que los artículos científicos las reciben generalmente antes de concluir y de ser publicadas, lo que pone en ventaja a las obras científicas, pues les permite y facilita ser mejoradas antes de ser publicadas. Merton y Zuckerman afirman que el arbitraje tiene orígenes en las primeras revistas científicas, Scambats en Francia y Philosophical Transactions de la Royal Society de Inglaterra, las cuales sustituyeron las cartas que hasta aquel entonces los científicos cambiaban entre sí para comunicar sus resultados. Con estas revistas surgieron los sistemas de evaluación de la producción científica por los miembros de la comunidad. El arbitraje se ha convertido en proceso obligatorio de mecanismo de control, hasta el punto de que las revistas científicas lo utilizan como indicador de peso en los filtros de publicación. Este proceso permite valorar criterios fundamentales de credibilidad, relevancia y originalidad de las publicaciones. Representa también la posibilidad de ocupar los primeros lugares de los rankings, porque la calidad de un artículo es directamente proporcional a los sellos de la calidad y de los factores de impacto que se miden mediante variedades de métricas. Todo esto forma parte de un ciclo de evaluación que al final busca que se cumplan con los estándares. Para que una revista científica se encuentre indexada en sistemas de certificación de prestigio, debe ser evaluada, y el arbitraje representa uno de los elementos de mayor peso. Por dar un ejemplo, la metodología de evaluación actualizada en abril de 2021 del catálogo 2.0 de Latindex cuenta con 5 características básicas de evaluación y entre ellas 38 indicadores. Vale destacar que la posición número 6 la ocupa la evaluación del sistema de arbitraje. Antiguamente, el proceso de evaluación de artículos en las revistas era responsabilidad del editor, pero la especialización del trabajo científico hizo casi imposible que un editor reuniera todos los conocimientos para valorar la calidad de los trabajos recibidos. En función de esto se creó el comité editorial, que entre sus funciones tiene la de enviar a dictamen las obras que hayan sido recibidas por la revista para su publicación. En función de cumplir con esto, el comité editorial se apoya en un sistema de arbitraje o de revisión de expertos que está conformado por el grupo de académicos con el fin de darle mayor rigurosidad a la presentación de las investigaciones. Fundamentalmente, el arbitraje tiene varios propósitos y todos buscan elevar y mantener la calidad académica de las publicaciones científicas. Algunos de ellos son garantizar que lo publicado en estas revistas constituya efectivamente un aporte útil e interesante en el campo respectivo, responder a los estándares de la calidad de las publicaciones científicas, convencer al comité editorial de la revista para que adopten o compartan su juicio acerca de la publicación o rechazo del artículo,
ofrecer a los articulistas los argumentos que les facilitará entender y aplicar las correcciones u observaciones que les permitirán mejorar. Promover los criterios de evaluación y de ética. Responder a las exigencias de la comunidad científica y académica. Y promover la comunicación científica efectiva y precisa mediante una posición imparcial. Para garantizar que los articulistas tengan la misma oportunidad de ser evaluados, sin prejuicios, predisposiciones o diferencias entre las ideas expuestas, o para evitar favorecer a algún conocido, se utiliza la llamada revisión por pares mediante el sistema doble ciego. En este sistema, ni el autor ni los evaluadores conocen sus respectivas identidades. Los árbitros o revisores son los especialistas en el área sobre la cual versa el artículo y son seleccionados por su experiencia en el tema de investigación. Un árbitro tiene entre sus funciones mediar entre el proceso de creación intelectual de un par académico al cual se le debe respeto y las exigencias de un medio de difusión que exige garantizar la calidad de los trabajos que publica. Todo esto requiere la inversión de un tiempo considerable y la dedicación. A los fines de lograr que los autores de los artículos comprendan las recomendaciones y correcciones para incorporar los arreglos necesarios, los árbitros deben realizar evaluaciones constructivas, argumentando los correctivos para facilitar la toma de decisiones pertinentes, tanto por el comité editorial de la revista como por los autores. Para dar inicio a la presentación, haré mención a los instrumentos de arbitraje. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Benjamin Franklin, 1706-1790. Cada revista tiene baremos o instrumentos de evaluación diseñados y parametrizados por su comité editorial. Sus escalas de evaluación pueden ser cuantitativas o cualitativas. En este sentido, la revista científica y tecnológica UPSE plantea que el arbitraje debe cumplir con los siguientes requisitos. Ponderado. Debe ser un arbitraje equilibrado, que le dé el peso correcto a cada aspecto planteado. Justo, porque debe ser efectuado con justicia y razón, ajustándose a las reglas establecidas sin tomar en cuenta quién es el autor del artículo. Demostrativo, debe ser convincente, probar de modo evidente y sustentado lo que plantea. De lo contrario, demostrará falta de profesionalismo. Objetivo. Se basa en ciencia constituida, es decir, en principios científicos y en reglas establecidas generalmente aceptadas. En líneas generales, los instrumentos de evaluación tratan de verificar los siguientes lineamientos. Ajuste a las normas de publicación. Redacción, ortografía y puntuación. Lenguaje. Términos utilizados. Bibliografía consultada. Vigencia del tema. Claridad y rigor de los argumentos ostentados. Validez de los datos o de los hallazgos presentados. Cumplimiento de la ética. Coherencia del discurso. Metodología de trabajo utilizada, resultados, conclusiones y bibliografía. Ahora bien, la implementación de estos instrumentos de evaluación genera un informe de resultados. Con respecto a este particular, la revista Piel Latinoamericana considera que los informes de los árbitros se pueden estructurar en dos secciones: comentarios generales y comentarios específicos. Los comentarios generales se organizan a lo largo de los enlaces temáticos e inexactitudes que se repiten en todo el texto
incluyendo las referencias bibliográficas. Los comentarios específicos siguen el orden del texto a lo largo y ancho de todo el documento, presentando, por ejemplo, frases que no se entienden, inexactitudes, palabras mal escritas, mala redacción, entre otras. Cuando un artículo es sometido a arbitraje y es rechazado, se recomienda al autor, antes de escribir o contestar la decisión del árbitro, averiguar con precisión cuál fue la causa de la desestimación. La mayoría de los conocedores del tema coinciden que entre las causas principales están la falta de originalidad, la falta de coincidencia con el alcance de la revista, defectos en el diseño del estudio, escritura deficiente y desorganizada, preparación inadecuada del documento, entre otros. Hay que asumir una actitud de posibilidad dentro de los estándares y procesos de evaluación. Normalmente, los artículos no son publicados de primera entrega, y este hecho coincide con lo planteado por Hernando 2020, quien indica que la presión de publicar se manifiesta en situaciones como la promoción de una carrera académica, alcanzar acreditaciones, justificación de financiamientos o exigencia de las universidades, lo cual hace perder la noción de las implicaciones y requerimientos de cada una de las revistas. En este orden de ideas, el informe de resultados debe ser un documento escrito que soporte todas las observaciones y comentarios de los árbitros. Por ello, este instrumento señalará de forma precisa las condiciones observadas en el cuerpo del documento presentado y sometido a evaluación, indicando situaciones como publicación sin mayores modificaciones. El artículo presenta un lenguaje técnico y acorde. Se aborda una temática de gran vigencia. O por el contrario, indicar la discordancia entre el cuerpo del trabajo y las conclusiones. Si efectivamente el trabajo aborda temas importantes. Si éste no profundiza en términos de investigación, si la argumentación no es coherente, si mantiene déficits o problemas en la redacción, entre otras situaciones. Seguidamente, me dispongo a hacer mención a las vivencias entre la escritura y el arbitraje. Hasta el momento se ha desarrollado un enfoque teórico con respecto al proceso de evaluación o arbitraje de artículos científicos. Sin embargo, a pesar de ser un proceso técnico, es de suma importancia el señalar la influencia y complejidad que se desarrolla a partir de la condición humana del ser, significando a éste bajo la visión del Dasein de Heidegger, pudiendo identificar posiciones que de una u otra forma impactan positiva o negativamente en cada individuo y que afecta de una u otra manera en el proceso de escritura de artículos científicos o la evaluación de estos. En tal sentido, los procesos de arbitraje científicos, por denominarlo de alguna manera, se encuentran constituidos por sistemas de evaluación que permiten garantizar el anonimato tanto del árbitro como el autor, a los fines de garantizar una evaluación justa, ecuánime e imparcial según los ítems o requerimientos planteados por el comité editorial. Así pues, los profesionales que integran el banco de árbitros o evaluadores de una revista científica deben ser investigadores dentro de las áreas de su experiencia o experticia, quienes son seleccionados en base a su amplia trayectoria o trabajos de interés científico desarrollados y presentados en la comunidad.
No obstante, esta condición especialmente técnica del árbitro no debe influir en su condición humana, visto que en algunas ocasiones estos asumen una efigie ególatra, narcisista y de superioridad sin igual, cual egregio dios del Olimpo, y en cuyo caso, en ocasiones choca con la posición del autor, quien tratará de hacer valer su punto de vista bajo su propia perspectiva. Con respecto a este planteamiento, no solo el árbitro puede manifestar este sentimiento, ya que existen autores que caen en esta banal conducta, cuando de una u otra forma han sido idolatrados, bien sea por el esfuerzo representado en investigaciones científicas de gran envergadura, o por el efímero golpe de suerte de haber estado presente en el lugar correcto en el momento indicado. Como ya fue planteado en el inicio del presente apartado, las perspectivas del Dasein van a influir en toda actividad que desarrolle el individuo, sobre todo en el contexto de las presentes páginas, donde el autor y el árbitro son el centro de atención. En este orden de ideas y tomando en consideración lo planteado, es necesario que al momento que el autor reciba el veredicto del arbitraje, tenga la mayor disposición de analizar, comprender y rectificar, si es el caso, sobre las observaciones presentadas en el instrumento de arbitraje, además de asumir con toda responsabilidad y humildad la decisión del veredicto. En muchas oportunidades, las observaciones efectuadas por los árbitros son subsanables y pueden ser entregadas con tiempo suficiente para que el autor pueda corregir y reenviar el trabajo presentado. Esto a los fines de valorar el esfuerzo, trabajo y tiempo invertido en generar un artículo para optar a la publicación científica. En tal sentido, es importante que el autor no desvanezca en su objetivo de poder desarrollar la publicación de su investigación, a pesar que el arbitraje haya sido rudo o drástico en las observaciones planteadas, visto que este hecho se puede transformar de una situación de desagrado a una oportunidad de aprendizaje, pudiendo trascender desde dos perspectivas, la intelectual y la espiritual. Así pues, el complejo mundo de la escritura científica mantiene consigo una serie de formalidades que deben ser abordadas con toda responsabilidad, y está en cada uno de los interesados lograr las competencias idóneas mediante procesos de capacitación para poder optar a la participación de procesos de arbitraje de artículos científicos o académicos a nivel nacional o internacional, siempre bajo la visión que en los casos internacionales los procesos de transculturización tienden a ser más complejos, siendo este un factor que puede abatir hasta a los autores más experimentados y quienes también son susceptibles de recibir observaciones o veredictos no favorables a la hora de participar en el proceso arbitral. Todo ello en base a la idiosincrasia, competencia o conocimientos propios que tenga cada uno de los evaluadores. Tomando en cuenta el presente contexto, las experiencias de cada autor al recibir el informe de resultados pueden ser diversas, desde una profunda emoción al saber que su artículo fue seleccionado para ser publicado, y a partir de allí un sinfín de sentimientos cuando se conocen las observaciones, manteniendo la opción de publicación. El conocer las recomendaciones de mejoras en los contextos de fondo y forma que deben ser subsanados para optar
a una nueva selección de publicación. O en el sentido más fatídico, el aceptar que el material de trabajo enviado no cumplió con los requerimientos de la revista científica y en cuyo caso ésta decidió no otorgar el estatus necesario para su publicación. Deducciones finales. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. John Locke, 1632-1704. La escritura científica se desarrolla en un complejo sistema de evaluación de conocimientos y competencias, que no solo se encuentran diseñadas al análisis de los contenidos de fondo o forma de los trabajos de investigación sometidos al arbitraje. En este sistema también convergen una serie de requisitos tendientes a evaluar las competencias propias del autor que presenta el artículo. Es de suma importancia para el escritor científico tener conocimiento sobre el alcance y las distintas temáticas que maneja cada revista científica, con lo cual podrá indagar y profundizar en cuanto a la trascendencia de los documentos publicados, visto que cada revista mantiene un nivel de publicación que está dirigido a un público en específico, teniendo variables que se sustentan desde una metodología propia, políticas de publicación o por una temática especializada. Asimismo, el autor deberá efectuar una revisión documental sobre la revista seleccionada, a los fines de conocer las políticas de publicación de esta, las cuales van desde la extensión del artículo, el formato de las referencias bibliográficas, así como la línea editorial que mantiene la misma. En este orden de ideas, a forma de recomendación, se puede señalar que mediante una revisión documental, el autor podrá explorar y conocer algunos documentos de publicaciones previas, a fin de evidenciar de forma concreta las exigencias del consejo editorial materializadas en los artículos científicos publicados. Para algunos, formalidades como la gramática, el estilo de redacción, la correcta ortografía, lo novedoso del tema, la discusión de ideas y teorías, hasta la profundidad del análisis reflexivo desarrollado en el artículo, pueden ser vistos como formalismos efímeros de menor importancia, demostrando así el desconocimiento o falta de competencias idóneas para la redacción de artículos científicos. Sin embargo, existen detalles que hasta los más experimentados pueden dejar pasar, y quienes con la mayor humildad son capaces de reflexionar y comprender sobre las ideas planteadas por el evaluador y llevar a cabo las correcciones sugeridas, o en su defecto, presentar un escrito mediante el cual justifiquen el porqué de la idea o el contenido o contexto planteado. Para finalizar, es necesario reconocer que la escritura científica cuenta con formalidades y ciertos parámetros que estructuran la formalidad y trascendencia de los artículos científicos, y que estos, a su vez, cuentan con una investidura magistral sobre los avances o resultados específicos de los procesos de investigación y análisis de fenómenos que inciden en el desarrollo y desenvolvimiento del ser, así como la relación que existe entre ellos. En base a esto, se vuelve necesario contar con la formación y capacitación necesaria para alcanzar el objetivo personal de brindar publicidad académica a un trabajo de investigación científica. Muchísimas gracias por su atención.